Hola, en esta cápsula 6 vamos a ver uno de los últimos cerámicos tradicionales que nos hace falta ver. Estaríamos hablando del cemento y su composición. El cemento diríamos que no es solo un cerámico extremadamente importante, sino uno complejo. Un factor de que hablemos de esa complejidad resulta de la importancia de las reacciones de hidratación que vamos a ver. Los cementos son, por definición, polvos cerámicos, como los que hemos estado viendo, que reaccionan con un líquido, usualmente agua, para sobrellevar una reacción química y formar una estructura sólida. En contexto del cemento, diríamos que lo consideramos un cerámico especial. Estamos hablando del cemento hidráulico, que es curado en agua, con una producción de 1.500 millones de toneladas métricas al año. Principales productores: China, Japón y Estados Unidos. Y bueno, ha sido el material de construcción más ampliamente usado en naciones industrializadas. Un poco de historia del cemento. Los antiguos romanos y griegos hace 2000 años fueron pioneros en el uso del cemento. Lo usaban tanto y tan bien que muchas estructuras como el Panteón y estructuras romanas han permanecido durante todo ese tiempo sin mayores daños. Materias primas del cemento. Ese cemento romano era una mezcla de material destacado, ceniza volcánica. La llamaban pozolana y era una mezcla de dióxido de silicio, alúmina y óxido de hierro. Esta la obtuvieron del Vesubio cuando hizo erupción, y en esa erupción se quemó la ciudad de Pompeya. El otro material es la caliza, roca de óxido de calcio, como la hemos visto, y esta mezcla se endurecía en presencia de agua. Las reacciones químicas de la fragua del cemento Portland son similares a las de ese antiguo cemento puzolánico. Primero, para hablar de temas de cemento, vamos a asumir algunas abreviaciones para los componentes de fabricación. Entonces, la lime, que es óxido de calcio, que es la caliza, la pondríamos con solamente una C. Alumina, la pondríamos con una A. Sílica o sílice con una S, y el agua con una H. Es importante que recordemos entonces estas abreviaturas porque, bueno, vamos a ver que la formulación del cemento tiene diferentes componentes y van siendo reacciones un poco largas, y se ha utilizado esta nomenclatura reducida en la química del cemento para facilitar. Entonces las reacciones parecen las reacciones normales químicas, pero son en realidad abreviaciones. De acá entraríamos a lo que es la química del cemento. El cemento hidráulico contemporáneo, que es donde vamos a hablar más que todo del cemento Portland, que una de las teorías es que fue inventado por Joseph Aspin y lo llamó así Portland porque hay una piedra natural de la isla Portland en Inglaterra a la que se parece el cemento. Y como tal tiene composición similar, como le dijimos, al cemento de hace muchos años puzolánico. Acá a la derecha, en esa tabla, podemos ver la composición promedio del clinker de cemento Portland, donde tendría un 60-67 de óxido de calcio, un 17 a 5 entre un 17 y un 5 de dióxido de silicio, un 3 a un 9 de alúmina y otros demás componentes menores. Entonces los ingredientes principales que vamos a ver del cemento Portland son silicatos dicálcicos, silicato tricálcico y aluminato de tricalcio. En la nomenclatura reducida que hace poco vimos, lo llamaríamos C2S, C3S y C3A. Entonces, silicato dicálcico, silicato tricálcico y aluminato tricálcico con simplemente las reducciones. Entonces acá lo pueden ver por fase, cómo se forma: 3 de óxido de calcio con óxido de silicio, y lo vamos a llamar C3S y lo vamos a conocer como silicato tricálcico en una proporción de 45
A70 de la fórmula. Y los demás componentes vienen en la misma forma. Entonces es importante manejar esa nomenclatura reducida e ir viendo que los silicatos tricálcico y bicálcico son los componentes más importantes. Luego por ahí el aluminato tricálcico, que en la otra cápsula vamos a ver para qué funciona cada uno. Y el ferroaluminato de tricálcico, que también es otro componente que está por ahí. Vamos a ver un poco porque la química del cemento está relacionada con que cuando los compuestos del cemento van reaccionando, van formando cristales. Y esto es lo que al final permite obtener la apariencia deseada. Las dos reacciones fundamentales con dióxido de carbono y agua son ilustradas por simples ecuaciones. Entonces, hidróxido de calcio más dióxido de carbono y obtenemos carbonato más agua. Óxido de calcio más y alúmina más 10 de agua, obtenemos un compuesto complejo de óxido de calcio, alúmina y los 10 de agua juntos. Otro componente que le podemos agregar, que vamos a ver, es el yeso. El yeso puede tener azufre porque es sulfato de calcio. Si el azufre está presente por el yeso en la hidratación del cemento, se forma un mineral etinguita. Entonces acá vamos a ver varias fotos de microscopía electrónica y vamos a ir viendo cómo se forman diferentes cristales cuando el cemento se va teniendo la fragua. La primera reacción es la hidratación del aluminato tricálcico. Acá lo pueden ver, aluminato tricálcico más hidrógeno, y tiene una liberación de calor. Esto es importante porque si han utilizado o van a utilizar en el primer parcial el concreto y el cemento, van a ver que parte de la primera reacción es que el material se calienta. Y esto va a tener es una consideración muy importante, digamos, cuando se va a trabajar con cemento. En la otra cápsula vamos a hacer, en la cápsula 7, una observación sobre eso, una aplicación muy importante. Esta reacción de la hidratación del aluminato de calcio es muy rápida, ocurre dentro de las primeras 4 horas y permite que el cemento se establezca y frague. La fase etringuita está en forma de varillas o fibras que se entrelazan. Acá pueden ver cómo el material por dentro se va formando en diferentes cristales ya identificados. Teníamos dos reacciones, una muy rápida que se da en las primeras 4 horas y otra más lenta, que es la segunda reacción, es la que causa que el cemento se endurezca. Empieza después de las 10 horas de haber hecho la mezcla y lleva más de 100 días para completar. El producto es gel tobermorita y un silicato de calcio hidratado, el cual sirve de enlace. Entonces acá pueden ver sulfato de dicálcico con hidrógeno y se va a formar el gel tobermorita y el tricálcico también hidratado. Van a ir formando porlandita, etringuita y CSH. Crecen protuberancias del recubrimiento de gel y forman conjuntos de espinas interpenetrantes. Por microscopía de barrido electrónico se puede examinar el cemento en varias etapas durante el proceso de fragua y endurecimiento. La figura 2.8 que tenemos ahí muestra una imagen SEM grabada a los 8 días en el proceso del endurecimiento. Lo que tiene forma de lámina es hidróxido de calcio. Los granos de cemento CT están por acá, ya se van formando los granos de cemento. Están completamente rodeados de gel tobermorita, que es este que se hablaba en la diapositiva anterior. Y bueno, ahí se va dando el crecimiento de cristales del cemento hasta que toma la forma completa. Entonces, en cuanto a cemento y composición, esto es un poco de lo que va dándose. Los materiales iniciales de cal, de sílice, de alúmina y unos productos finales que
van dando formación a cristales y a lo que ya se va a llamar como los granos de cemento, hasta que se forma. En la siguiente cápsula vamos a seguir hablando del desempeño del cemento como tal. Muchas gracias.